Bueno, está con nosotros Silvio Belomío, legislador. El 2019 ya tiene su presupuesto, que se votó en 2018. No se conocieron mucho los números, ¿eh? Es un presupuesto de más de 96.000 millones de pesos, ¿no? Sí. Me gustaría saber que usted debe tener algo más de números, me imagino que todos. ¿Qué tal es este presupuesto para la provincia? Mira, Pedro, acá hay que separarlo y para que la gente lo entienda. Primero le da tranquilidad a la provincia, a todos los tucumanos en definitiva, que te da una cierta previsibilidad. Son cerca de 100.000 millones de pesos de un presupuesto, donde podemos decir que obviamente que están cubiertas todas las áreas de la administración pública y sobre todo lo único que viene haciendo este gobierno, que es pagar sueldos, ¿sí?, al empleado público. Lamentablemente, por el otro lado, sí te puedo decir lo que es la estructura de un presupuesto. El presupuesto no es solamente una planilla de ingresos y egresos, el presupuesto te grafica y te transmite lo que son las políticas públicas. Cuando uno lee el presupuesto está leyendo una gestión de gobierno, lo que está pretendiendo un gobierno para todo un ejercicio, en este caso para el año en curso, para el 2019. Sí, es el semblante del modelo de sociedad que plantea. Así es. Por la incidencia que tiene la hacienda pública en la economía de la provincia. Que es, la hacienda pública tiene una incidencia en todo el mundo, es decir, en todos los tipos de gobierno, más allá de su ideología, sabemos cuál es la incidencia que tiene la finanza pública en las finanzas en general. Entonces, lamentablemente cuando uno lee el presupuesto, lo estudia, lo que ve es que el paradigma de la provincia continúa, no hay ningún cambio en particular, no hay un refuerzo de algún área que nos permita decir, bueno, se dieron cuenta que no se están haciendo bien las cosas en algún área específica, volcamos recursos para eso, fortalecemos algún área específica, eso se vislumbra en un presupuesto, se lo puede leer. Lamentablemente en este sentido te puedo decir que se agregan números, se actualizan algunos valores, pero no hay un cambio de paradigma de política. Lamentablemente vemos esta política estancada en la provincia de Tucumán estos 3 años de gestión, una política que continúa, una inercia de los 12 años anteriores, entonces ahí viene la crítica y lo que uno pretende, es decir, si vemos que no está yendo mal, realmente no está yendo mal, entonces ¿por qué no cambiamos? Y ahí es donde se grafica, todo este tipo de cosas se ve graficada y se lee en un presupuesto. Entonces, por supuesto que hay discusión, el presupuesto es una herramienta que uno, a pesar de ser la oposición, tiene que ser muy serio en esto, hay que tener en cuenta las instituciones, le puede dar la herramienta con un análisis general, pero en particular están las grandes críticas. Sigue habiendo agujeros negros dentro del presupuesto, que hay algunos que se ponen susceptibles cuando uno dice esto, porque cuando hay fondos extra presupuestarios, teóricamente, doctrinariamente, se lo conoce como cajas negras, porque no se sabe qué hay ahí adentro. Eso está, por ejemplo, todos los fondos de las comunas, sigue teniendo exactamente el mismo tratamiento, están fuera del presupuesto, y después hay algunos temas en particular. Lo que es en general, te insisto con algo, no hay un cambio de política pública, no hay un cambio de paradigma. Es un presupuesto equilibrado, pero... O sea, no va a tener déficit, pero la discusión de cómo están distribuidas las partidas, esto es lo que vos creés que hay que debatirlo. Sí, hay que debatirlo, que hay que modificarlo. Y en eso, sí. ¿Qué porcentaje del presupuesto se destina al pago de sueldos? Bueno, ahí hubo una discusión el año pasado, el 2017, cuando se discutió el presupuesto, in voce el ministro manifestó en la reunión en la legislatura que el 85% del presupuesto está destinado al pago de salarios y el resto gastos generales, gastos corrientes. Este año, o en el año 2018, con respecto al presupuesto del 2019, sostuvo que era del 70%. Ahora, yo, Pedro, no veo ningún cambio en el presupuesto para que bajen 15 puntos precisamente del presupuesto destinado a inversiones, destinado a otras áreas en particular. No veo 0 inversiones, exactamente lo mismo que los 2 años anteriores. Es decir, no hay un cambio en el presupuesto que a mí me diga que esos 15 puntos están aplicados a lo que debe ser, a un círculo virtuoso de la economía, al hecho de propender al crecimiento del privado, para que acompañar al privado, fomentar el crecimiento del privado, para que sea el privado el que dé mano de obra genuina. O sea, no veo ningún cambio de eso. Es decir, que te puedo decir que el presupuesto de la provincia lo que viene a hacer es a pagar sueldos públicos,
con un agravante en relación con los años anteriores. Se prevé hasta cerca de un 25% del presupuesto para la toma de deudas. Es decir, estamos en presencia, en principio, de un presupuesto equilibrado, con inclusive un superávit que sí me parece una cierta bofetada a los tucumanos. Es decir, prever un superávit de 46 millones, cuando sabemos de las necesidades que tienen los tucumanos, lo hubiesen aplicado en algún área en particular. Pero independientemente de eso, se prevé y se lo facultó, otro tema grave desde el punto de vista institucional, se lo facultó al Ejecutivo a tomar deuda hasta cerca de un 23% del total del presupuesto. ¿De cuántos millones estamos hablando? Estamos hablando de cerca de 25.000 millones que pueden tomar deudas de distintas formas, a través de mecanismos con el gobierno nacional, de la emisión de letras, de créditos con organismos internacionales. Es decir, tampoco se estableció cuál es el destino que tendrían estos fondos. No, en absoluto, en absoluto. Por eso es que cuando uno se toma una postura en el recinto ante los colegas, por ahí entienden, dicen, el señor es opositor. Yo manejé finanzas públicas, estoy hablando con conocimiento de causa de esto. Y en esto hay que ser muy serios y sobre todo hay que ser específicos. Y se lo dije y te lo digo a vos, acá inclusive. Cuando venga el gobierno provincial y diga necesito un préstamo para tal o cual situación que esté fundado, obviamente voy a ser el primero en apoyarlo. Pero esto de otorgar cheques en blanco está visto en este país, en esta provincia, que no sirve, no se trabaja de esta forma, Pedro. Hay una república, respetemos los sistemas. No están creados porque sí. Es decir, cuando uno tiene un sistema republicano, más allá de que lo presidencialista a todos los argentinos nos marca muy a fuego, este sistema presidencialista donde una persona parece que va a tener la solución para todo. Esto no es así. Para eso están las instituciones que están formadas por personas, pero las instituciones tienen que ser fuertes y el poder legislativo es preponderante en una democracia. Claro. No es casualidad que el poder legislativo haya perdido fuerza a nivel mundial, no solamente en Argentina. Esto no es una casualidad, es una consecuencia de cómo se viene trabajando y cómo se fortalece un poder ejecutivo sin el verdadero control, la ayuda y sobre todo los roles. El poder legislativo tiene un rol legislativo. Una colega tuya la vez pasada se enojó conmigo porque me decía más del 90% del presupuesto de la legislatura es para sueldo. ¿Y para qué más? Si en definitiva debería ser la casa de las leyes, debería ser la casa de las leyes. Bueno, es el poder más democrático, ¿no? Porque ahí están expresados los distintos sectores políticos que han logrado obtener el apoyo popular. Bueno, ahí está la representación del pueblo. Cuando se tiene mayoría, pasa lo que viene pasando en los últimos 15 años en la provincia de Tucumán. Hay ciertos pecados que ellos cometen y se cree que la mayoría te da la fuerza suficiente para hacer lo que ellos quieren. Y no es así. Hay leyes que merecen debate, que tienen que abrirse inclusive a la sociedad para que sean debatidos y vean realmente qué es lo que está ocurriendo. Es decir, pero Silvia, en una democracia los distintos sectores sociales tienen mucho poder y lo tienen que ejercer. Comparto. Al gobernador se lo vio a fines del 2018 acusar dos recibos. Primero, anunció imprevistamente grandes inversiones en el área de seguridad porque la seguridad terminó muy mal en el 2018. Y el tema de la SAT se pasó durante 3 semanas recorriendo obras de la SAT porque explotaban las críticas sobre la pérdida de líquidos cloacales, la falta de presión de agua, la falta de calidad de agua o la falta de agua definitivamente para los barrios. Eso es hacerse el cargo de los problemas, en definitiva. Bueno, eso fue la oposición tiene que lograr eso y los distintos sectores sociales, porque tampoco se puede decirle a la oposición, ¿y ustedes qué hacen? Teniendo instituciones representantes de la comunidad, Federación Económica, colegios profesionales, que también tienen... Pedro, este gobierno que lleva un poco más de 3 años, duplicó la alícuota de ingresos brutos, la llevó al 5%, la alícuota general. Yo no escuché a la Federación Económica de Tucumán manifestarse en este sentido o expresarse. La Unión Industrial tampoco. La Unión Industrial, lo que vos... El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. El Colegio de Graduados, lamentablemente, te puedo decir que los colegas, siempre si hay algo que destacó nuestro colegio, es la tibieza. Yo participé una vez, intenté trabajar en el colegio, me fui obviamente desahuciado con la actitud de estos señores que lo único que hacen es menearle la cola al poder de turno. Porque, entonces, a ver, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas tiene materia gris suficiente acumulada como para poder dar una opinión sobre
el gasto de la hacienda pública. Y que haga aportes, porque en definitiva, porque la crítica, yo me puedo sentar y decir, yo critico, muy bien, bueno, pero ¿cuáles serían las alternativas? En definitiva, lo que yo quise hacer con mi gestión y lo que estoy tratando de hacer siempre es no solamente criticar, es proponer, darle alguna alternativa. Lamentablemente la soberbia, los números muchas veces te dan impunidad y no escuchan, no se deja escuchar el gobierno provincial. Silvio Belomío, a fines del 2017 el gobernador aumentó las alícuotas. El año pasado bajó alícuotas. Algunas, sí. Si uno tiene que compensar aquella subida con esta baja, ¿estamos hablando del mismo monto o la baja de alícuotas del fin del 2018 son menores a las subas que hubo en el 2017? Mira, Pedro, en esto, ¿qué es lo bueno de los números? Son fríos, son exactos y a partir de él uno puede inferir algunas cuestiones. Te puedo decir que hay algo que se viene dando en esta provincia que yo le vengo insistiendo y no es mi postura, una cuestión estrictamente teórica ni doctrinaria. Cuando uno recauda de esta manera, como se viene recaudando en la provincia, siempre la recaudación tiende a disminuir. A valores nominales obviamente que va a crecer, pero si tomamos el año 2018 particularmente, creció la recaudación por debajo del incremento de la alícuota. O sea, es decir, y todavía falta el efecto inflación, que en un impuesto como el impuesto sobre los ingresos brutos incide directamente. Es decir, que no llegó ni siquiera a cubrir el incremento de la alícuota. Eso te demuestra que estos sistemas regresivos, represivos, no te llevan a buen puerto. Lo que tiene que hacer es un cambio en la política tributaria. Ese cambio no se puede dar de un día para el otro. Obviamente que tiene que ser a lo largo del tiempo, pero está demostrado en las distintas gestiones que si se mantienen estos sistemas, lo único que hacen es recaudar, no solamente mal, sino cada vez recaudar menos. Bueno, hay que leer la curva de la FER. Así es, bueno, se lo critica mucho a la FER porque hay algunos economistas que dicen que el mismo la FER fue un fracaso con su teoría, pero está claro y está demostrado. Pero a mayor presión tributaria, cuando cae la recaudación, significa que algo hay que rever. Y es lógico, Pedro, inclusive hay algunas cuestiones que nos intentaron a nosotros convencer a los tucumanos sobre políticas erradas por parte de la provincia o políticas que no se llevan adelante. Por ejemplo, te doy un ejemplo sencillo que está vinculado con la economía. Ahora está la actividad turística que a nivel nacional se la declaró dentro de lo que sería la industria. De Tucumán nos adherimos a fin de año a esa ley. Pero acá vemos que, por ejemplo, se da una situación extraña, porque aducen que se levantan los vuelos de la provincia de Tucumán hacia Santiago de Chile y hacia Brasil, culpa de la política nacional y culpa precisamente de la devaluación. Caso extraño porque una provincia vecina, Salta, incorpora vuelos a Panamá. Entonces está claro que obviamente que si los vuelos no van a existir es porque hasta la devaluación lo que había era una fuga de capitales de la provincia de Tucumán hacia el exterior. No llegaba nadie a visitarnos en la provincia, no hay una política de turismo en la provincia de Tucumán y nos quieren hacer creer que nuestro perfil turístico, por ejemplo, es de centro de convenciones. Entonces, por otro lado, se le da 15 millones de pesos a la sociedad rural de Tucumán para que haga un salón de fiestas con Entonces, hay muchas cosas que me parece que hay que ser serios, no lo podemos tomar a la ligera, no es una cuestión de que si se le ocurre al gobernador o a algún funcionario, la legislatura, como tiene mayoría del oficialismo, levanta la mano en forma automática. Me parece que todo este tipo de cosas yo trato siempre de ponerlo en discusión. La reforma al código, Pedro, se incorporó un impuesto, el famoso impuesto Netflix, como lo quieren llamar, es un nuevo impuesto, se lo incorporó dentro de ingresos brutos y para colmo grafican su ignorancia y diciendo que no se viene recaudando en este tipo de actividades. Hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta discusión de la venta a distancia, esto se viene dando en el país en la década del 70, cuando se crea el convenio multilateral, ya esta discusión estaba. Con una simple resolución la Dirección de Renta resolvía esta cuestión. Entonces se le da también facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, como sea el tema de otorgar planes de pago a alguno en particular, no en carácter general. Entonces podemos volver a lo que ocurrió en el país y leemos a diario el caso Chicone, por ejemplo, que se le dio un plan específico a esta empresa en particular. Me parece que hay cuestiones que son muy graves desde el punto de vista institucional y que sí merecen un análisis, una profundidad y que no está dado, te insisto con algo, que si uno está en la oposición o es oficialista. Yo fui muchas veces, la mayor cantidad de años de mi vida profesional, estuve precisamente dedicado y estuve en la trinchera, en la gestión. Y sí te puedo decir, Pedro,
que está demostrado que si uno trabaja, tiene idoneidad en los cargos, se pueden cambiar algunos paradigmas. En Tucumán logramos nosotros, desde un municipio, la autonomía municipal. La logramos nosotros, no porque la Constitución lo decía, porque trabajamos en este sentido y sabíamos qué es lo que teníamos que hacer. Ahora, Silvio Belomío, para hacer este debate del Código Tributario de la provincia, la oposición es insuficiente para llevar a cabo el planteo. En esto tienen que intervenir, volvamos a hablar de lo mismo, los colegios profesionales y las mismas entidades que le tienen que ir a decir al gobierno que quieren hacer un cambio. Ahora, la otra cosa que me llama la atención, cuando se presentó el proyecto de presupuesto el año pasado en la legislatura, no vi ninguna institución que diga queremos que nos inviten para opinar. Porque no entienden de qué se trata, no entienden que ahí están las políticas públicas, ahí están ellos, ahí estamos todos nosotros. Claro, Pedro. Después de que se votó el presupuesto, ya la moneda está, la cara está echada, ¿no? Y con las facultades que tiene el Ejecutivo, tranquilamente este tipo de acciones se las puede llevar adelante ahora, porque pueden insistir con un cambio en la política, entonces se pueden transferir partidas de un lugar a otro, eso lo puede hacer el Ejecutivo, porque también se le dio facultades extraordinarias en este sentido. Claro. Entonces, lo que tenemos que entender es esto, no son números, es política y se grafican los números lo que está haciendo un gobierno, y el gobierno nosotros tenemos que participar, y no es solamente cuántos opositores tienes en una cámara o cuántos oficialistas, es la sociedad toda. Y más aún en nuestro país, que después del 2001 sabemos que los partidos políticos no tienen la fortaleza que tenían en su momento, esto está claro. Entonces, ante este cambio de escenario desde el punto de vista político, son imprescindibles la actuación de las organizaciones intermedias. Bueno, en Tucumán, Pedro, te insisto, están para los eventos, están para las fotos, para eso sí están, pero después no se involucran en lo que se tienen que involucrar. Entonces, obviamente que esto es una responsabilidad de todos nosotros, no es de uno solo, es de todos. Es obvio, lo que estamos diciendo es que la densidad cívica es todavía muy baja. Bajísima. Entonces, por eso a veces nos ocurre que no podemos salir del círculo vicioso de tener una provincia con indicadores socioeconómicos que no son buenos. Así es. Y que si no se revierten, la foto del futuro va a ser peor. Bueno, estamos viendo los indicadores que cada vez peor. Hoy tenemos una juventud, la niñez, más del 50% en la pobreza. Sí. Si vemos que hay situaciones, uno no puede sacar fotos, hay que ver toda la película. Lo que vemos es que la película va hacia un final cada vez peor. Sí. Entonces tenemos que entender esto. Ahora, sí noto, y esto lo insisto con esto, un quiebre en la cuestión de la dirigencia con respecto a la gente. Hay una distancia enorme entre lo que son los dirigentes y lo que es la realidad, no la gente, la realidad, porque la gente es una entelequia, uno cuando habla dice la gente, no, la realidad, no estamos viendo la realidad. Entonces, transformamos... Bueno, antes que llegues al estudio, te quiero contar que grabamos con el ministro de Asuntos Sociales, con Gabriel Yedlin, y esto de que vos decís que hay que ver la realidad, me llamó la atención que cuando le pregunté cuántos pobres había, cuántos indigentes, cuántos ranchos, cuántas villas de emergencia hay en Tucumán, me decía que no tenía los datos. Pero es que los datos no es para recopilarlo, ponerlo en un CPU. Uno trabaja sobre eso, si no, ¿sobre qué trabajamos, Pedro? Nosotros tenemos datos, que algo se puede sacar de la Dirección de Estadística, pero que también no es fácil acceder, porque la idea es que... No es fácil acceder a nada. Yo te puedo decir que los datos durante mi gestión como legislador, todos los obtuve de fuera de la provincia y a través de otro organismo, nunca de la provincia. Tengo que recurrir no a un producto interno bruto, sino a un producto bruto geográfico. Claro. Hay una serie de indicadores que estos señores no los manejan porque no les interesa. Y yo digo entonces, ¿en función de qué toman decisiones? ¿En función de qué? De su microclima. Y el microclima de ellos no es la realidad que se está viviendo. Y vuelvo a insistirte con algo, no soy utópico, soy realista. Las realidades estamos nosotros para transformarlas. No tenemos que esperar que venga una solución mágica. Para eso estamos. Sino, ¿cuál es nuestro valor agregado, Pedro? Está bien. Silvio Belomío, muchas gracias. A vos, Pedro, como siempre. Nos despedimos hasta el próximo martes y hasta que nos volvamos a encontrar. Nos van a encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram.